Señores, todas las especialidades en la medicina son importantes, porque el hombre es un ser integral, pero hay algunas épocas en que las especialidades se ponen más de moda que en otras épocas. Tenemos la experiencia de los neumólogos, siempre existieron neumólogos, pero ahora con el coronavirus hay una proclividad por chequearse con el neurólogo, pero muy a menudo. Sí. Lo mismo pasa con una de las más antiguas profesiones, especialidades, que es la ortopedia. Nosotros tenemos al doctor Máximo Periche, que es ortopedista desde hace más de 30 años y que está en Corazones Unidos y que acaba de publicar un libro sobre ortopedia infantil. Ortopedia infantil, pero quería también decir que el ortopedista con las prótesis se ha puesto de moda. Ese paciente, doctor, que moría invalidado con una fractura de cadera, ya hoy es otra cosa, o de rodilla. Realmente, en una escala que usted la puede valorar, el tema de las prótesis en ortopedia revolucionaron o mejoraron considerablemente la especialidad. Mire, la ortopedia como especialidad es una de las especialidades que más avanza en toda la historia de la medicina y siempre está evolucionando y siempre está aportando elementos y técnicas revolucionarias. Hace 40 años no era que en este país no se colocaban prótesis, pero en aquella época el desarrollo de las prótesis no era de ninguna manera como el de ahora. Ahora la tecnología aporta metales, combinaciones de metales, que cada vez se hacen más biocompatibles con los tejidos nuestros. Y por lo tanto duran más porque no hacen rechazo. Y generalmente estos procedimientos proceden del propio cuerpo humano o son prótesis que, por cierto, son un dolor de cabeza por su costo. Generalmente son costosas. Sí, han sido costosas, aunque la competencia ha disminuido notablemente los costos, pero también ha disminuido la calidad. O sea, hay empresas que han bajado los precios, bajando la calidad. Bajando la calidad. Hay otras que mantienen la calidad, bajan un poco el precio, pero el precio sigue siendo alto. Ahora, eso se le plantea al paciente porque, bueno, usted le dice, mira, hay varios tipos de prótesis, está esta, pero no te ofrece una calidad óptima, y hay esta que te ofrece una calidad óptima o mayor. Pero el costo es esto y el costo es... Entonces, bueno, el paciente elige, ¿no? ¿Todo ortopedista es cirujano? Sí. Aunque se especialice en un área específica. Antes existía, estoy hablando de hace 70 años, el ortopedista clínico. Pero ya eso se tiró. Sí, pero se ponía yeso. Sí, claro. Ese hacía todo y hacía reducciones. Claro, hacía todos los tratamientos conservadores, pero no incidía el cuerpo. Pero eso se tiró eso pasó a la historia y ya el ortopedista es cirujano. Bien, doctor, hay algunos órganos que son comunes a otras especialidades y Carlos está desesperado por preguntarle si la columna vertebral es del neurólogo o es de ustedes. No, la columna vertebral es del ortopedista y del neurocirujano. Ortopedista y neurocirujano, cualquiera de los dos. Manejan los criterios para manejar el dolor o la afección. ¿Y la hernia es del neurocirujano, no es de ustedes? No, la hernia es de ambos. ¿De ambos? Sí. ¿Pero el hueso no se lesiona? No importa, que hay un criterio errado
sobre el ortopedista. La gente dice, el ortopedista es el médico de los huesos. No. El ortopedista atiende todas las afecciones congénitas y adquiridas del sistema locomotor. Es decir, que ustedes tienen que ver con hueso, con músculo y con ligamento. Exactamente, con articulaciones, con todo. Sí, pero yo le quiero preguntar algo, pero que suena feo, pero yo lo oí. Dice, ¿cómo se le recomienda una prótesis a una persona en función de sus expectativas de vida? Dice, estábamos hablando de la calidad de eso. Por ejemplo, usted es joven, póngase la mejor para que le dure mucho. Pero usted usted es una persona mayor, para que usted se va a poner una prótesis que le va a durar más de 25 años y va a durar más que usted. No, es todo lo contrario. Al joven Bien. No hay que ponerle prótesis, a menos que no haya una condición especial que lo indique. Las prótesis se hicieron para las personas mayores, para tú poder a una persona de 80 años, 90 años. Sí, porque tú tienes tu papá, por ejemplo, ya el doctor cumple, usted tiene más de 80. Bueno, tu papá se cae, se fractura la cadera. Si no le pones una prótesis, es a la cama, y la cama que trae es cara de posición. Cara, problemas respiratorios, y se te va a morir en 6 meses, 8 meses, 1 año. Mientras que se le coloca una prótesis y al otro día tú lo paras y lo pones a caminar. Doctor Pediche, hay mucha gente que no sabe que la prótesis no es nueva, porque un clavo era una prótesis, una plaquita era una prótesis. Es decir, realmente, ¿cuáles son las más frecuentes prótesis? Porque le vamos a preguntar, ¿rodilla o cadera? De rodilla y cadera, ¿cuál es más frecuente? La cadera. La cadera. Desde el punto de vista de inmovilización, también la cadera inmoviliza más que la rodilla. O sea, porque son dos cosas diferentes. Sí. No. La rodilla tiene más patologías que la cadera, que ameritan, exacto, la cadera es fractura, la rodilla tiene reumatismo. Muchas cosas que ameritan, perfecto. Inclusive mayor incidencia de fracturas. Bien. Que ameritan tratamiento con inmovilización. Bien, doctor, nosotros vinimos a hablar de algo, es que hace muchos años las enfermedades en los niños nosotros las limitábamos a las enfermedades congénitas, es decir, cuando nacían con problemas de nacimiento, y las posiciones. Tratan de que los niños tengan siempre una posición, de que no cojan vicio en el pupitre y en las cosas. Realmente, ese libro que se llama Ortopedia Infantil, por su grosor, que es lo único que he visto hasta ahora, porque lo voy ahora a ver, realmente contiene una patología que además de los adultos, los niños están sujetos a otro tipo de enfermedad, diferente a la de los adultos. Claro. Como todo en la medicina, los niños ameritan tratamientos igual o parecido o diferente que los adultos. Acordémonos que el niño es un ser que está en crecimiento. No es lo mismo tratar a un niño de recién nacido, a un niño de 1 año, a un niño de 7 años, a un niño ya adolescente. No es lo mismo porque está en crecimiento y sus órganos van, digamos, para que la gente lo entienda, evolucionando, como quien dice, madurando ciertas funciones y eso. Entonces, asimismo, las inserciones musculares van modificándose. Entonces, el mismo hueso se muestra diferente en un adulto que en un niño. Por ejemplo, una fractura en un niño puede consolidar en 6 semanas, pero en un adulto puede tardar 3 meses. Entonces, no es lo mismo el tratamiento en un niño que en un adulto. Este libro es fruto de la experiencia en el Hospital Darío Contreras, donde a nosotros nos tocó en el año 1992 organizar y crear el servicio de ortopedia y traumatología pediátrica, que hasta hace unos años era el único servicio de ortopedia y traumatología pediátrica
pediátrica que existía en el país. Como el Hospital Darío Contreras es un hospital de referencia nacional, a nosotros nos llegan todas las patologías habidas y por haber. ¿Usted trabaja o trabajó en el Darío? Yo fui pensionado en el 2018. Ya. En contra de mi voluntad, pero bueno. Ahí se resume todas las patologías que nosotros hemos visto. De sus 3.900 y pico de fotografías, 2.900 y pico son de nuestros pacientes hospitalarios. Es un libro atlas a full color. Creo que es la primera vez que se hace un esfuerzo de esa índole en el área de la medicina. ¿Cuál es la patología infantil más común? Congénita. Congénita, bueno, eso es. Las más comunes pueden ser patologías de la cadera, la luxación congénita de la cadera es bastante frecuente en nuestro país. Problemas, por ejemplo, de polidactilias, es bastante frecuente también. O sea, polidactilia, para que la gente lo entienda, es dedos supernumerarios, dedos de más, tanto en las manos como en los pies. Una patología muy frecuente es el genu valgum y el genu varum. Es lo que la gente le llama el corombo Sí, y el gambao. exacto. Yo diría que son las más frecuentes de ¿Y todas. el jorobado qué es, doctor? Es un problema de la columna, es una cifosis. ¿Es adquirida o es...? No, hay cifosis que vienen combinadas con escoliosis que pueden ser congénitas. Y hay cifosis que pueden ser adquiridas por una enfermedad que se llama osteocondrosis. Y eso mismo es lo que le produce en el esternón, que también a veces tienen... No, ¿Eso usted es se qué? refiere al esternón en quilla. Es Sí. muy rara, muy rara. Aquí nosotros hemos tenido 3 casos. Doctor, ¿qué es la enfermedad de Pott? Es la tuberculosis. Tuberculosis De la columna ósea. vertebral. ¿Y dónde afecta ese bacilo de Koch? ¿En el hueso? En el hueso. En el hueso. ¿Y puede afectar la columna vertebral? Sí, afecta. El mal de Pott es la tuberculosis ubicada en la columna vertebral, en los huesos de la columna vertebral, es decir, en las vértebras. De hecho, hay una diferenciación clínica o radiológica entre el mal de Pott y la osteomielitis de la columna. El mal de Pott respeta los discos, o sea, no afecta los discos intervertebrales. En el año 1960, el doctor Goico invitó a un médico francés de apellido Nathalie, que le guardó unos casos de tuberculosis, de mal de Pott, y el médico sacó una astilla de la tibia y se lo injertó en 3 vértebras y lo inmovilizó. ¿Todavía ese es el tratamiento? Bueno, hay que decir primero que ya el paciente debió estar curado del mal de Pott. Ya, Debió haber estado curado del mal de Pott. para hacerle el injerto. Sí, porque no se puede de poner cesar- injerto no con puede ninguna estar infección. activo. No se puede poner injerto óseo donde hay infección de cualquier Ay, tipo. Ya. Y esa técnica ¿Y sí, todavía sí, existe ese tratamiento? claro que sí. Con la tibia. Sí, usted puede sacar hueso del ilíaco, de la tibia, sí, cómo no. Y hueso ya de banco. ¿En qué caso se puede usar autoinjerto? En todos, En todos. sí. Lo que pasa es que muchas veces, si el área a injertar es muy amplia, no da abasto el propio cuerpo. Doctor, en los huesos de la cabeza, tanto de cara como de cráneo, ¿ustedes no ponen la mano o se lo dejan a los neurólogos? No, en el caso de la cabeza es asunto Por de ejemplo, un los maxilar inferior. Eso Eso es del del dentista. maxilofacial. No, del maxilofacial. Allá. Y en el caso del cráneo, el neurocirujano.
Bien, Carlos. Doctor, ya pasó a la historia el uso de correctores ortopédicos como las botas, los hierros que le ponían No, a la no, gente. no. Todavía existen las ortesis, que es como, se llama científicamente. Son esos hierros que le ponen a los muchachos. A veces hierro. Los hierros, sí, exacto. Sí, eso. Hay algunos que ya están en desuso porque se ha demostrado en estudios retroactivos que hacen más mal que bien. Por ejemplo, las botas ortopédicas que antes se indicaban mucho para los pies planos, en estudios ya que tienen 25 o 30 años, que se hicieron en Europa, demostraron que empeoraban el pie plano en vez de mejorarlo. ¿Qué se usan ahora? Plantillas. Se pueden usar plantillas, digamos, tentativamente, porque dependiendo, hay muchos tipos de pie plano, pero si el pie plano tiene indicación quirúrgica, la plantilla no le va a hacer nada. Lo que le va a corregir es la cirugía. Ahora hay buenas novedades en cuanto a la cirugía del pie plano. Ya no se hacen cirugías tan aparatosas, tan dramáticas para el pie. Inclusive hay una técnica que se hace percutánea, o sea, el paciente se va para su casa, inmediatamente termina la cirugía, corregido. Bien, doctor. En el caso de las patologías, algunas son con cirugía. El tema de los equipos que se ponen a veces, terapias. ¿En qué medida hay temas pediátricos que se pueden corregir modificando, por ejemplo, con terapia? Claro, por ejemplo, la escoliosis postural, por ejemplo, que es la escoliosis que se le produce a los niños por cargar esas mochilas pesadas. Eso es con terapia. Sí, claro, después del examen y se comprueba que es una escoliosis postural, se envía al pediatra para que el pediatra le indique ejercicios que van a compensar esa curvatura. Bien. Doctor Periche, mire, el niño cuando nace tiene la fontanela, que es que los huesos del cráneo no han cerrado y cierran después del nacimiento. Ese fenómeno a veces uno lo ve en los huesos largos que no terminan de desarrollarse. Mi pregunta es, en el médico ortopedista infantil, ¿qué enfermedades ustedes cuentan con ese desarrollo postnatal? Es decir, que se puede todavía ayudar con la flexibilidad que todavía tienen algunos huesos y con la falta de desarrollo de otros. Pueden ayudar en algunas enfermedades congénitas. Muchísimas. Muchísimas. Sí. Por ejemplo, el pie plano es una de ellas. El genu valgum y el genu varum, el corombo y el gambao, también. Es decir, un niño que es llevado tempranamente al ortopeda, si uno, por ejemplo, le detecta cualquiera de esas deformidades, puede indicarle a los padres que le hagan tal y cual ejercicio o enviarlo a un fisiatra. Así que a veces la cirugía se puede evitar. Claro que sí. Claro ¿verdad? que sí. Y esos bracers que le ponen pueden ayudar si están bien usados. No, esos bracers ya no se usan, porque se ha demostrado, esos son los llamados cables de Baker. Sí. Se ha demostrado que afectan la placa de crecimiento del hueso largo, del hueso de las extremidades, por la Bien. presión que le imprime. Doctor, no tuve nunca oportunidad de hacerle esta pregunta, porque no nos veíamos, pero en los años 80, cuando usted viajó a Cuba, coincidencialmente vino un personaje cubano aquí, que nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y de estar 1 o 2 días conversando con él. Ese fue un profesor que tenía el nombre de Álvarez Cambra. Mi ¿Usted lo profesor, conoció? mi profesor.
mi profesor. Ese señor inventó algo, pero ¿tiene algún procedimiento que se le debe a él? Mire, hay varias técnicas quirúrgicas que él inventó. Hoy algunas de ellas se utilizan en varios países, incluyendo los Estados Unidos. Lo que pasa es que por razones políticas no se le da el crédito. Sí. Pero el mayor, digamos, la mayor contribución de él fue con la fijación externa. La fijación externa se inició en la Unión Soviética. Bueno, Lambot en el año de la yuca había hecho fijadores externos, pero muy artesanales, muy rústicos. El mismo Aristóteles y toda esa gente habían con tablas habían hecho algo. Pero realmente quien revoluciona la técnica es Gavril Ilizarov. Bien. De ahí se expande lentamente por Europa, pero el profesor tuvo la oportunidad, cuando él estuvo haciendo la especialidad en Checoslovaquia, de conocer la fijación externa. Entonces, cuando llega a Cuba, él contó con el apoyo del gobierno cubano y desarrolló un fijador externo cubano. Muy bueno, muy versátil, que se propagó rápidamente por América Latina, sobre todo en Brasil, Argentina. Nosotros lo trajimos acá. Y esa fue su mayor contribución, donde muchos ortopedistas de Latinoamérica se formaron en Cuba con el uso de la fijación externa. Mire, con Álvarez Cambro ocurrieron 2 o 3 eventos. Uno lo vivimos nosotros y fue que en la entrevista nosotros le preguntamos si había una medicina que protegía la clase política cubana, específicamente a Fidel Castro. Y se lo dije porque había 2 o 3 centros que eran famosos en el mundo, que eran tan avanzados que inclusive lo pusieron en venta para turismo político, turismo médico. Y discutimos, dijo, no, pero en todas partes del mundo hay centros grandes y en los campos no hay centros grandes. Tuvimos una discusión. Luego le dije, este programa usted no lo pone en Cuba. Después nos llamó y dijo, mira, pusimos el programa aquí. Nos hizo ese cuento. Lo otro fue que él atendió a Hussein. Sí, claro. Y al general de Perú, a Velasco. A Velasco Alvarado. A Velasco. Y Hussein le regaló 3 Mercedes. Esos Mercedes se lo entregó a Fidel y Fidel le dijo, quédate con uno. ¿Es así? No. Hussein le regaló $10 millones y 2 Mercedes. Ajá. Sí. Entonces, cuando él llega a Cuba, le entrega los 2 Mercedes a Fidel. Uno de ellos, Fidel lo mandó a artillar al mismo Irak. Artillar es ponerle cohetes y una serie y blindarlo y todo eso. Con los $10 millones que le regaló Hussein a título personal. ¿Y eso lo entregó al Estado? Él se lo entregó al Estado con la condición de que se ampliara el hospital donde yo me formé. Sí. Y así se hizo. Ah, ya. Se hizo un super hospital que usted lo conoció. ¿Y usted no recuerda cuál fue el padecimiento de Hussein? Sí, fue una hernia discal. Una hernia de disco. ¿Y el del general peruano? Ese no recuerdo. Pero la anécdota de Hussein fue muy interesante, porque cuando Álvarez, él me lo contó a mí. Sí. Cuando él llega a Irak, porque muchos médicos de muchos países habían ido a ver a Hussein. Hussein estaba en un proceso de estabilizar su gobierno. Él había dado un golpe de Estado. Sí. Entonces, hasta el hermano de Hussein estaba conspirando contra él. Contra él. Entonces, todos los médicos que iban le decían, no, usted tiene que operarse. Entonces él no quería operarse porque temía que le hicieran un atentado en medio de la operación.
cualquiera de los médicos que estuviera infiltrado y fuera en contra de él. Entonces, alguien le dijo, mire, por ahí anda un médico cubano famoso con el equipo de básquetbol en los Emiratos Árabes. Ah, no, mándamelo a buscar. Y lo mandó a buscar. Cuando Álvarez Cambra llega, lo vienen a buscar en un jeep, una cosa, y lo llevan para el desierto. Y unos médicos rusos que ya se estaban yendo cuando él venía, le dijeron, mire, cuando usted pueda, váyase de aquí, porque esto está peligrosísimo. Bueno, efectivamente lo secuestraron y lo tuvieron un mes dando vueltas, haciendo turismo en el desierto, hasta que él dijo, mira, no, yo vine aquí a ver al presidente, llévenme a eso. Entonces lo llevaron. ¿Qué pasa? Cuando él lo examina, le dice, mire, usted tiene que operarse. No, entonces le dice, no, usted me tiene que hacer algo. ¿Qué pasa? Álvarez Cambra era, antes de haber sido ortopeda, era kinesiólogo, o sea, fisioterapeuta. Y manejaba una maniobra que podía reducir la hernia. Entonces él le dijo, mire, hay una maniobra que yo se la puedo hacer, tiene que ser bajo anestesia, pues anestesia regional, usted no va a perder el conocimiento, pero le advierto que si no se reduce la hernia, hay que operarlo. Esa es la condición. Y él aceptó, pero le dijo, sí, pero si usted me opera, es con su equipo, mándeme llame a su equipo en Cuba, que lo voy a mandar a buscar a todos. Que den entero. Y mandó su avión y vino todo el personal de sala de cirugía del hospital. ¿Era de Almejera? No, del Fran País. El Fran País. Pero resulta que le hizo la manipulación, la maniobra, y la hernia se redujo. Entonces, él estuvo rehabilitándolo como por un mes más. Y ya cuando Saddam estaba bien, que ya Álvarez Cambra se iba con todo su equipo, lo invitó a una recepción y el palacio tenía una terraza. Y entonces cuando terminaron de cenar, le dijo, venga, que le tengo un regalo. Y allá estaban los Mercedes y comenzaron a venir unos tipos con maletines llenos de dólares. De cuarto. Y se lo pusieron ahí en la mesa. 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Qué bien. Doctor, Carlos, tú tienes más preguntas para los dos Sí, que yo lo cómo saqué de... No, pero interesante conocer esa historia que no se ha contado por ninguna parte. Bueno, dígame algo con respecto a los pacientes infantiles que han estado afectados por polio. Perdón, déjame decirte algo. Ese asunto de mandar a buscar el equipo completo, nosotros lo vivimos aquí. Aquí tuvo, después del francés, vino De Becky, el famoso cirujano cardiovascular, y el doctor Goico me dice, mira, como tú tienes un carro bueno, yo quiero que tú andes con él. Es decir, yo era el chofer, yo era andar con mi hombre para arriba y para abajo, y hablamos mucho. Y hubo un caso que cuando llegó me dice, ¿quién es Malcolm McLean? Digo yo, Malcolm McLean, es el agregado, el consejero político de la Embajada de Estados Unidos. Dice, ese señor me llamó al hotel y me preguntó que quién me invitó a este país y que quién fue al aeropuerto a recibirme. Yo le dije que fueron los estudiantes y los profesores de la Universidad de Santo Domingo y que fue el doctor Goico y los médicos y hospitales del Gautier. Dice, pues lo que me dijo fue que lo que fue una pila de comunistas a recibirme. ¿Y qué usted le dijo? Dice, yo le dije que yo voy todos los años a Moscú invitado y que el aeropuerto siempre está lleno entero, todo el mundo es comunista, pero lo que yo voy a asunto es medicina. Y cuando le digo, esos casos que usted está viendo, ¿cuándo le fijamos para operación? Dice, operación, pero aquí no hay equipo, yo solamente voy a dar conferencia y a ver los casos. Hay que traer el equipo, entonces después se trajo un equipo de fuera completo, porque ellos lo exigen, Carlos. Sí, le quería preguntar al doctor precisamente con respecto a los avances en la ortopedia infantil,
que si ya hay algún tipo de hay alguna posibilidad de mejorar lo que es la situación ortopédica de un niño afectado por polio. Mira, el polio lamentablemente deja secuelas permanentes. Entonces, en algunos casos nosotros podemos hacer transferencias musculares. Es decir, por ejemplo, si él no extiende la rodilla, nosotros podemos pasarle un músculo que esté bueno, porque el polio no te afecta el miembro entero, los músculos del miembro, te afecta, digamos, porciones musculares. Porciones musculares. Sí. Entonces tú le puedes pasar un músculo sano acá al músculo que extiende la rodilla y entonces el paciente, claro, hay que darle fisioterapia porque hay que cambiarle la memoria al músculo. Y entonces tú haces que el paciente pueda extender la rodilla. Oye, Carlos, yo creo que el doctor Periche va a tener que venir todos los miércoles. No, claro. ¿Tú sabes lo que ha producido tú con el polio y él? ¿Qué? La historia del polio aquí. En los años 50, a un nieto de Celso Pérez le dio polio y su madre era Mary Pérez de Marrandini, Sí. la mamá de Celso. Sí. Entonces resulta que se crea el instituto, La Asociación Dominicana de Rehabilitación. así lo crea Mary por Celso. Y como somos parientes, me dice, mira, como tú estás estudiando medicina, te voy a conseguir una beca para estudiar rehabilitación física. Y yo le dije, Mary, eso no es medicina. Que no es medicina, es el futuro de la medicina. Mira, pasé con ficha y mandó a Contreras. ¿Te acuerdas? Que anda Contreras. No, ese es el fisiatra, él sabe lo que yo estoy diciendo. Sí. Y Contreras fue el fundador de el Centro de Rehabilitación, de Rehabilitación Física. Sí. Así es que el polio de Celso fue que produjo ese centro. Sí, ahí es parte de la historia, sí. También, doctor, antes de que usted se vaya, aprovechando su presencia, hay una operación, o sea, los muchachos que nacen con enanismo, es decir, a veces dicen que eso se opera temprano. Dice, o sea, la operación de la extensión, el alargamiento. Alargamiento óseo. Ok, entonces, ¿cuál es la mejor edad para uno hacer ese tipo de operación? La mejor edad o la edad ideal para empezar. Para empezar. En los 5 años. Los 5 años de edad. ¿Por qué? Porque, de hecho, los primeros enanitos que fueron elongados, lo hicimos mi esposa y yo, ¿no? En el país. ¿Por qué en los 5 años? Porque tú le puedes hacer el procedimiento a los 5 años, a los 8 años, a los 12, y puedes llevarlo hasta 6 pies que tú quieras. Ok. Sí. Está bien. Gracias. Doctor. Ahora, eso no significa que si ya el niño pasó de los 5 años no puede elongarse, sí, hasta los 45 años. Gracias. Agradecemos al doctor Máximo Periche Eusebio, cirujano ortopeda y traumatólogo. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.